Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bueno, ya veo que tenemos de nuevo a Fernando. ¿Todo bien, Fernando? Bueno, estoy pendiente. Mientras que no me digan nada, no puedo hacer nada. Bueno, pues entonces tú nos dirás si en algún momento tienes que abandonar, pues Vale. lo dices. Bueno, continuamos con Vicente, es tu turno, ¿vale? La pregunta la retomo, es si hay etapas en esa vida eterna cuando nos morimos o directamente, por así decirlo, alcanzamos el cielo. ¿Cómo sería desde el punto de vista cristiano? Bueno, sí, seguramente los oyentes conocen esta división clásica, tripartita del cielo, el purgatorio y el infierno, que son la división clásica, que seguramente, bueno, habría que explicar con mayor detenimiento desde el punto de vista teológico, pero que básicamente a mí lo que me gusta decir es que tiene que ver, o sea, el criterio último tiene que ver con el fin último, y el fin último al final es un encuentro personal. Esta es una, digamos, característica muy importante dentro del cristianismo y otras religiones, que es el considerar que aquello que vale la pena al final último, definitivo en la vida, es encontrarse con alguien que te ama incondicionalmente y a quien tú puedes amar incondicionalmente. Este encuentro personal que tiene, por supuesto, algo muy, muy trascendente de fusión, ¿no? Esta fusión, pero quizá no es una fusión al sentido que anule las personalidades individuales, sino que es una fusión como la del encuentro de amor, en el que te unes muy profundamente al otro, pero no dejas de existir, no dejas de ser tú. Es un misterio que el cristianismo asemeja al misterio que llamamos de la Trinidad, es decir, cómo concebimos a Dios. Que en el fondo hay unidad, pero también dentro de él hay relación personal, sin que eso sepamos cómo podemos decirlo junto. Es una paradoja, no es un misterio. Entonces, al hilo de eso es donde se gestionan estas otras tres posibilidades que tienen que ver con la capacidad de haberse encontrado ya en vida, haber intuido, haber gustado o pregustado este encuentro personal con Dios, y también tiene que ver con el hacerse uno con el propio Jesús de Nazaret, con Cristo, el Mesías. Entonces, la propuesta de vida de la resurrección de Cristo es como si Dios señalara, si hay alguna vida humana que vale la pena que dure, si hay alguna vida humana que merece ser eterna, es esta, es como es señalarla, es decir, mirad a este hombre, se puede vivir una vida plenamente humana y que alcance la vida eterna. Este es el modelo, ¿no? Entonces, el cristianismo ve en Jesús de Nazaret ese modelo de vida plenamente humana que tiene posibilidad de eternidad. En la medida en que uno se parezca a Cristo, en la medida que uno se haga uno solo con Cristo, pues también se hace uno solo con el Padre al que él estaba unido constantemente. Bien, entonces, el cielo sería eso, ¿no? Esa unión definitiva, eterna, plena, tal igual que Dios es, igual que Dios se conoce y se ama a sí mismo. Luego estaría el infierno. El infierno que tanto ha hecho la historia del arte por Sí, pero imaginárselo últimamente de parece que muchas ya maneras, ¿no? lo del infierno ya no estaba tan claro, ¿no? Claro, claro. Seguramente, bueno, tenía su porqué el explicarlo como se explicaba, pero en cualquier caso, creo que lo fundamental del infierno, lo que siempre se ha querido defender con la idea del infierno es que el perderse para siempre es una posibilidad. Esto puede parecer una cosa grave, ¿no? En realidad es un canto a la libertad. Es decir, la salvación no es obligatoria. La salvación es algo que uno puede escoger o no. Uno puede alcanzar una vida plenamente definitiva o puede frustrar el sentido de su vida de manera definitiva. Y es una lección, por supuesto, el infierno es, tal como lo concebimos hoy en día, es una elección completamente deliberada y, digamos, apartarse absolutamente del amor de Dios y a los demás y de una manera completamente consciente, porque uno no es libre cuando no es consciente de hacer según qué cosas que están mal, ¿no? Entonces, lo dejamos sobre todo como posibilidad. La salvación no es obligatoria y somos libres. Es decir, es posible frustrar igual que es posible elegir la vida eterna, es posible frustrar la vida eterna. Y luego queda ese elemento intermedio del purgatorio que en el fondo
quizá yo lo asimilo a la cuestión de la relación de amor personal. A veces uno está peleado con un amigo y hay un momento en el que se pide perdón y el perdón se concede porque hay deseo de que la relación se restablezca, pero quedan heridas. No es fácil inmediatamente volver a estar como estábamos antes de que se produjera aquella terrible ofensa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que puede haber el camino espiritual que uno ha hecho en la vida puede no ser completamente suficiente. ¿Cómo va a serlo? Puede no ser completamente suficiente para encontrarse con la pureza del amor perfecto, ¿no? Entonces, no porque Él no nos perdone completamente o no nos ame completamente, sino porque, como antes decía nuestro compañero, uno puede no estar completamente capacitado para captar la perfección, la fuerza de lo que es ese amor. Bueno, pues hay una idea de un cierto tiempo en el que el trabajo espiritual que has hecho puede ser completado hasta el momento en el que te encuentres definitiva y perfectamente con el amor que es perfecto. Esa sería la idea del purgatorio, entendida en un sentido de relación personal. Por supuesto, luego los teólogos aquí discuten este tiempo intermedio, es mientras tanto, cuánto dura, tiene sentido decir que dura cuando ya estás fuera del espacio y del tiempo. Bueno, estas son cuestiones ya de teología interesantes, pero al menos que tengamos en cuenta, tengamos claro el principio que rige estos finales de los que hemos hablado. Bueno, sí, veo ciertas similitudes, ¿eh? De todas maneras, uno lo llama el purgatorio, otro, bueno, son estados intermedios hasta que se alcanza ese estado suficiente para continuar, otros a través de reencarnación, pero en cualquier caso, parece ser que en esta vida no vamos a alcanzar la perfección, ¿no? Bueno, Fernando, te voy a preguntar algo más personal, porque antes ha quedado un sabor, y Guadalupe, yo creo que lo ha reflejado un poco, de que la ciencia parece que, bueno, que los científicos no creen en Dios o en la vida después de la muerte. Yo no sé, me gustaría de alguna manera que tú digas un poco tu posición, a pesar de que estás un poco, digamos, con los estudios más, bueno, psicología y clínica, pero ¿crees tú personalmente que tiene sentido la evolución del ser humano después de la muerte? Bueno, Y a en ver, caso afirmativo, ¿cómo sería esa evolución? Por si quieres aportar. bueno, a ver, la respuesta es sí, y te voy a explicar un poco por qué. Pero antes de explicarte cuál es para mí esa evolución, voy a también digamos, a contestar a uno de los ponentes, creo que es a Badut Sabate, Guadalupe Sabate. que no sé cómo se nombra exactamente, con respecto al tema de la ciencia, ¿no? Ojalá la ciencia pudiera explicar el tema de la muerte. De hecho, la ciencia intenta explicar absolutamente todo. Y hay muchas ramas de la ciencia, sobre todo de la medicina, de la neuropsicología clínica, que sí atiende a todos, como he comentado antes, a testimonios de personas que han estado en paro clínico, es decir, sin funciones cardíacas, sin funciones cerebrales, y que luego han vuelto y han dado su experiencia, y de eso hay mucha evidencia y mucha estadística y muchos relatos, muchos de ellos comunes, y sí que se le toma muy en serio. Lo que pasa es que luego está el tema de que para que sea ciencia pura, ciencia experimental, la ciencia es que no da para más, es decir, se ocupa de muchísimos temas, pero es que la muerte es un tema muy complicado, es decir, para demostrar la muerte habría que hacer experimentos de llevar a personas hasta el más allá y traerlas, y no solo y en las mismas condiciones, y poder replicar el experimento, y que lo pudieran hacer muchos científicos en diversas circunstancias, ¿no? No significa que la ciencia sea intrascendente, la ciencia simplemente no da para más, y por eso es ciencia, es decir, la ciencia tampoco se tiene que meter en el tema, o sea, es decir, tampoco tiene que meterse en el tema espiritual. Digamos, de hecho hay muchísimos científicos que tienen, que tienen sus propias creencias religiosas, filosóficas, personales y de trascendencia, muchísimos, cada vez más. Es decir, antes el prototipo de científico era ateo.
de tiempos inmemoriales y cada Ahora vez ya no eso, es así, ¿no? cada vez eso, vamos, ni mucho menos, está cambiando radicalmente. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que la ciencia está progresando y está cambiando para bien, porque desea, aunque no pueda, desea explicar la muerte, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, mi punto de vista como, bueno, pues como psicólogo clínico, Se te ha quedado congelada la imagen, Fernando. Se ha perdido un poquito la conexión, parece ser, con Fernando. No sé. Bueno, pues parece ser que. Fernando, no se te está escuchando bien. científica, pues me hace vista filosófica. Es que parece que el vídeo. Es que estoy teniendo una llamada ahora cuando acabe tengo que algo, ¿no? pero Vale. voy a acabar. Pero bueno, la pregunta era un poco más personal casi, ¿no? O sea, No, bueno, por tú eso estás te con la digo parte de la ciencia que sí cree en algo más, ¿no? que voy a acabar. Es decir, yo sí creo en la trascendencia. Creo que existe una vida después de la muerte. Creo que hay una evolución espiritual. Yo creo en Dios, yo creo personalmente, yo creo en el Padre, creo en un creador, y creo que para llegar al Padre, que es infinito, creo que para llegar al Padre, que es el creador de todo el universo, todo lo que pueda haber, es un camino muy largo, porque la distancia espiritual que hay entre el Padre y las criaturas físicas es inmenso. Muy grande, ¿no? Es muy grande esa brecha, ese gap. Entonces, para llegar digamos, a él, yo creo que hay que pasar por muchas etapas de evolución, ¿no? Por muchas experiencias en otros planos, en otros sitios. Yo ahí ya no me voy a meter porque, bueno, entraría dentro de mis creencias personales, ¿no? Pero, y bueno, yo he leído muchísimo acerca de todas las religiones, del cristianismo, del judaísmo, del budismo, he leído incluso del hinduismo, es decir, muchas. El Islam también he leído, no tanto, pero también, es decir, y yo creo que muchas de ellas, casi todas, es decir, en el trasfondo tienen mucho en común, muchas de ellas coinciden creo en lo fundamental. Y bueno, mi creencia es que sí, que llegaré a Dios, que llegaremos a Dios Padre, que llegaremos a ese paraíso, que llegaremos a esa vida eterna, conseguiremos esa vida eterna a través de ciertas etapas de evolución. Eso es, personalmente, es lo que creo. Bueno, pues veo bastante cercanía entonces, ¿no? Con lo que han puesto algunos invitados. Bien, como hemos hecho siempre en Ágora 2.0, pues siempre damos paso a las preguntas de los participantes que están tras el telón. Y en este caso, Ana Isabel, creo que, bueno, ha recogido algunas preguntas. Seguramente no podemos contestar a todas, dar paso a todas, porque se nos iría el tiempo y, bueno, pues las horas que son tampoco es como para mucho, pero vamos a recoger las más interesantes, Ana Isabel, cuando quieras. Gracias, Mariana. Es un gusto saludarlos a todos y sí, tenemos muchas preguntas de Zoom, pero vamos a ir solo a unas poquitas. Tenemos una dirigida para Ramchandani, en la que nos preguntan. Él afirmó que el alma es una parte indivisible de la divinidad. En esta vida, aquí hoy, en esta vida que ¿tenemos una parte de la divinidad o la muerte nos lleva a la divinidad? Bien, gracias por la pregunta. La divinidad está permanentemente dentro de nosotros. En la escritura hindú se habla de Atma, el alma, y Paramatma, la superalma o el alma suprema,
quiere decir que están en nuestro corazón. Dios no solamente se manifiesta como divinidad inalcanzable, sino que Dios también se manifiesta dentro de nuestro corazón y es el testigo de todos nuestros actos. Por eso cuando queremos pecar o hacer cualquier acto contrario a las Escrituras y nos queremos esconder, no nos damos cuenta de que Dios está dentro de nosotros mismos. Cuando el alma desencarna, es decir, cuando el cuerpo muere y el alma transmigra, el alma es una chispa espiritual, pero que está cubierta por avidya. Avidya significa en sánscrito la ignorancia. La ignorancia, no la ignorancia material, sino la ignorancia de que realmente no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales. Y eso es lo que nos ata, nos condena, digamos, a este sufrimiento, porque el hinduismo también habla de que en este mundo material nadie está libre de 4 sufrimientos que se llaman Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Sufrimos al nacer, sufrimos con la enfermedad, sufrimos con la vejez y sufrimos con la muerte. ¿Bien? Aunque una persona muera en una muerte de 2 segundos, aún así hay un sufrimiento. Entonces las enseñanzas tratan de que el alma no vuelva a reencarnar, sino que vuelva a nuestro origen, que es ir con la divinidad. Sí que la mayoría de las escuelas dentro del hinduismo, donde también hay una variedad de pensamiento, dice que el cuerpo físico debe de morir para que el alma o transmigre a otro cuerpo o se libere por completo y regrese a Dios. Solo muy pocas personas, seres muy iluminados, muy avanzados espiritualmente, alcanzan ese estado de divinidad estando presentes en su cuerpo físico. Por eso a ciertos maestros no se incinera su cuerpo, sino que se les entierra y su lugar, su tumba, se convierte en un samadhi, un lugar donde desprende energía espiritual. Pero la gran mayoría de los mortales, de los seres humanos que estamos encarnados, pues hay que esperar a la muerte para recobrar nuestro estado de compañía con la divinidad. No somos la divinidad, pero sí que somos seres divinos porque hemos sido creados por nuestro padre y por nuestra madre, porque el hinduismo considera que Dios es masculino y femenino. Hemos sido creados por él y por ella y somos eternamente, estamos en contacto con la divinidad, ¿no? Entonces hay que morir para alcanzar el estado divino. Muchas gracias. La siguiente es para Wadhu Sabatim y lo que nos preguntan es ¿cómo afrontar la muerte? ¿Qué educación se debe brindar? ¿Cómo enseñar a afrontar la muerte sin temor? Bueno, la verdad es que esta es una pregunta realmente interesante. Esta pregunta sola ya creo que da sentido a esta velada y a trasnochar. Ciertamente una cultura es una cultura avanzada cuando educa a los niños, educa a los jóvenes, educa a los hombres y mujeres maduros y educa a la gente anciana en cómo afrontar la muerte desde el principio, es decir, cómo vivir para experimentar la muerte de la mejor manera posible y para traspasar al otro lado de la mejor manera posible. Aquí hay 2 aspectos muy importantes. La primera es que tenemos una responsabilidad, ¿no? Los adultos, las personas, tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad se traduce en enseñar buena educación. Nosotros en el Islam, en el sufismo, lo llamamos adab. Es súper importante enseñar desde pequeños a los niños, a las niñas, adab, buena educación. Y esta buena educación no es solo los modales de saludar y poner bien la mesa. No. La buena educación tiene que ver, y esto creo que es común a todas las religiones, tiene que ver con el respeto y el honor que tú das a la vida de las plantas, de los minerales, de los animales, de las personas,
el honor que tú das al tiempo, ¿no? Cómo valoras el tiempo. Cada minuto es precioso, ¿no? Cada segundo es precioso, ¿no? Cómo honras tú a la naturaleza, ¿no? El valor que tú das a la naturaleza, al agua, a las montañas, a la lluvia, a las estaciones, a los recursos naturales. Esa es la buena educación, ¿eh? Podría parecer, a lo mejor, a ojos de alguien profano, que esto no tiene necesariamente que ver con aprender a morir, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, aprendemos a morir en primer lugar, o enseñamos a morir en primer lugar enseñando buena educación. Buena educación es enseñar respeto, respetar, enseñar a respetar a la gente mayor, enseñar a respetar a los huérfanos, enseñar a respetar a la gente necesitada, enseñar a respetar a los animales necesitados, enseñar a respetar todo aquello que es vida. Nos prepara para morir, nos prepara para la trascendencia, mejor dicho, ¿eh? Este es un papel súper importante y hoy en día no se está haciendo, ¿eh? Yo soy profesor desde hace más de 20 años en diferentes niveles y observo que esto no se está haciendo. No se hace por parte de los padres porque por lo general no tienen tiempo, no es que no quieran hacerlo, pero no tienen tiempo. No se hace por parte de las escuelas porque sencillamente no están los currículums y no se hace por parte de ninguna otra institución en nuestras sociedades y culturas. Hablo de Occidente sobre todo, pero también cada vez más en Oriente. No se enseña educación a los niños y por lo tanto la gente no está educada para vivir bien, ¿eh? Tienen mucha información, acceso a muchísima información, pero no tienen educación, no tienen respeto por las cosas importantes y relevantes de la vida. Y así es muy difícil aprender a morir, es muy difícil relacionarse con la vida, es muy difícil trascender esta vida y llegar a la muerte en buenas condiciones. La segunda cuestión muy importante tiene que ver con la teoría, ¿eh? Tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la consciencia. Y lo ha descrito muy bien Chadami, el Krishna, lo ha descrito muy bien porque ha explicado la teoría, y esa teoría es fundamental como creencia, ¿no? Todos necesitamos una creencia, una fe. Vivir con la desesperanza o la incógnita de, bueno, ¿qué va a pasar luego? No sé si habrá o no habrá. Eso desde luego que no es nada positivo, ¿eh? No es nada alentador, no es nada constructivo. Tenemos que enseñar a los niños desde muy pequeños que hay luz, que hay algo después de la vida. Y es muy sencillo. La metáfora que he explicado en el hinduismo es genial. Nosotros lo explicamos de otra manera. Hay un inmenso océano. Un inmenso océano. Y esto es la divinidad. Y cada uno de nosotros somos gotas. Nuestra existencia en esta tierra es la gota separada del océano. Y la vuelta al océano es nuestro destino final. Mientras estamos separados del océano, nos sentimos gotas y ilusoriamente durante un tiempo pensamos, soy algo distinto del océano. Estoy solo y debo ocuparme de mí mismo. Pero en el mismo momento que volvemos al océano, se produce lo que podríamos llamar iluminación, realización, el desvelamiento, esa ignorancia de la que estábamos cubiertos, que en realidad era el aislamiento, desvanece. En el mismo momento que entramos en contacto de nuevo con el océano, cobramos conciencia de que siempre fuimos océano, de que nunca fuimos otra cosa que océano. Y es importante enseñarles a los niños que no son solo un cuerpo. Es importante enseñarles a los niños que hay una trascendencia, que del mismo modo que tienen sueños y son muy reales y no se pueden explicar en términos de acciones diarias, del mismo modo que se enamoran, y explicar el enamoramiento, o cuantificar el enamoramiento o registrar el enamoramiento es extraordinariamente difícil, de hecho es imposible, ¿no? Existen demasiadas cosas en la vida que no se pueden testar, que no se pueden poner en un microscopio, que no se pueden probar una y otra vez, que no se pueden hacer pruebas en el laboratorio. Existen demasiadas cosas con las que tenemos que familiarizarnos como parte de la realidad. Esto nos hace comprender la trascendencia y ser seres trascendentes. De otro modo es muy difícil. Si no se empapa el niño, el joven, el adulto, desde muy pequeño,
a entender la trascendencia, es muy difícil en la educación. Familiarizarse con la muerte para mí es una de las partes más importantes. Desde que se aleja a los niños, a los jóvenes, del contacto con los seres mayores, nuestra sociedad está cayendo en picado. Desde que hemos alejado a los niños de estar en contacto con sus abuelos y verlos morir en casa, desde que hemos dejado de acompañar a la gente mayor en los últimos instantes de su vida, la sociedad ha caído en picado. Eso de llevar a los ancianos a una residencia y allí mueren y te enteras por una llamada por teléfono que tu abuelo o tu padre ha muerto, es terrible, es terrible. No digo que no hagan una buena función, las residencias, todo lo contrario, no, en absoluto. Pero digo que es un acto de gran irresponsabilidad espiritual alejar la muerte de nuestras vidas cotidianas. Y todo lo contrario, es un acto de gran madurez de toda civilización integrar la muerte como algo súper cotidiano. Y de lo mismo modo que nos debería encantar ver un parto en casa, ¿no? Nos debería encantar ver a nuestros seres queridos partir en la cama de sus habitaciones. Y ya sé que todo esto no es siempre posible, porque a veces hay que hacer cesárea, hay que ir al hospital y es lo mejor, sin duda. Y desde luego que hay veces que hay que hacer una intervención a corazón y sin duda lo mejor es ir a acudir a un buen hospital. Pero eso no es la regla general, no debería ser la regla general que la gente piense en las residencias como lugares para despedirse del mundo, ni debería ser la regla general que la gente piense en los hospitales como para el lugar idóneo donde venir al mundo. Gracias. Gracias a usted. La siguiente es para Vicente Tur. Y nos preguntan, ¿podría ser que la resurrección del alma sea con otro cuerpo que no es este cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo físico actual? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta y también, de nuevo, gracias por los amigos y los contertulios, y estoy aprendiendo mucho. Ahora, perdonadme este inciso, cuando Wadud decía esta idea de empezar a morir desde pequeño, me ha venido a la mente una frase de la liturgia de difuntos católica, en la que se reza a Dios que ya que este hermano o hermana nuestro participó de la muerte de Cristo desde el bautismo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y esto siempre me ha llamado la atención, porque uno parece que la lógica del discurso sería, ya que ahora ha compartido la muerte de Cristo con su muerte física, que comparta también la resurrección. Pero no dice eso, dice, ya que comparte la muerte de Cristo desde el bautismo, que comparta también con él la gloria de la resurrección. Es decir, en el fondo, la fe también cristiana considera que el inicio de la vida, y con él el bautismo, cuando es un bautismo de niños, es también el inicio de la experiencia de la muerte más profunda que tenemos en la humanidad, que es esta muerte de Jesús, la muerte entregada, la muerte dada a otros. Entonces, aprender a vivir es en realidad aprender a morir la muerte de Cristo, por decirlo así, ¿no? Entonces, gracias, porque me lo ha recordado y me parece muy bonito que la educación a los niños sea también la educación a la entrega de la vida, que no es otra cosa morir. Morir es al final terminar esto que tenemos entre manos dándolo, regalándolo, ¿no? Eso es lo que tiene la magia de que lo convierte en eterno. Bueno, y respondiendo a la cuestión de la resurrección y de la reencarnación, es verdad que en la religión cristiana desde el principio se consideró que reencarnación y resurrección eran dos cosas que en principio eran algo incompatibles, ¿no? Por esta idea de que una cosa es definir que al haber esta unión tan fuerte entre cuerpo y alma, que tú eres también tu concreción, el eliminar la concreción, es decir, el que haya infinitas concreciones, al final no es concreto. Y que tengas infinito tiempo, al final no vives sometido a esta grandeza que tiene el tiempo, como antes decía Wadud. Cada instante es absolutamente precioso y esto es porque está contado. Si yo tengo infinitas oportunidades, en el fondo no importa esta, ¿no? O algo así. Esta era la idea, digamos, inicial. Con el tiempo, bueno, los teólogos siguen pensando, ¿no? También en el mundo católico se intenta darle vueltas a esta cuestión
mientras se permita mantener aquello que nuestra tradición siempre ha querido mantener, y es que el ser humano no es etéreo, no es incorpóreo, sino que somos muy encarnados, somos muy concretos, y si estamos llamados a resucitar, estamos llamados a resucitar todo mi yo, incluida quién soy, incluida mi historia, incluido mis cosas más meramente concretas. La pregunta es, en la medida en la que una idea de transmigración del alma o de reencarnación permitiera mantener esta idea de que yo resucitaré siendo concreto y no abandonando todo lo que yo he sido, porque yo soy gracias a lo que he sido. Si se pudiera mantener las dos cosas, quizá alguno, por supuesto esto ya lo discutirían muchos, ¿no? Pero quizá no habría una absoluta incompatibilidad entre la reencarnación y la resurrección tal como la entendemos. Pero de nuevo digo, esto me lo discutirían muchos, esto que acabo de decir me lo discutirían muchos. Bueno, muchísimas gracias a todos por tan interesantes respuestas, y para continuar con esta mesa redonda virtual, doy paso a Mariano. Sí, bueno, yo tengo algunas anotaciones que luego muy brevemente comentaré. Pero ahora vamos a escuchar a ver si hay alguna pregunta interesante en YouTube, y para eso, Mar, pues tienes la palabra. Hola, buenas noches o buenas tardes, no sé. Ha sido interesantísimo, he aprendido un montón, yo he estado tomando notas también porque me ha gustado mucho. Y tenemos aquí una pregunta que no, para cualquiera que quiera contestarla, que dice lo siguiente: ¿qué creen que sucede con los que mueren inesperadamente por un accidente o por un asesinato, o son asesinados? ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Venga, Juan Carlos, adelante. Vale, muy bien. Gracias por la pregunta. Una pregunta realmente muy interesante, porque en el hinduismo dice que según el estado de conciencia que tenga la persona en el momento de la muerte, va a ser bastante determinante en su siguiente existencia. Entonces viene la pregunta de aquellas personas que tienen una muerte súbita, aquellas personas, por ejemplo, que de forma artificial se les pone en un estado de inconsciencia, ¿no? Como estamos viendo ahora con el COVID, cuántas miles y miles de personas lo entuban, ¿no? Para poder soportar la respiración. Entonces, en la Bhagavad Gita, que es uno de los textos principales del hinduismo, Krishna, un Dios encarnado, dice que cuando el alma encarnada, como su mente está inconsciente o ha tenido una muerte súbita, no se ha podido acordar de mí, que no se preocupe, que yo siempre me acuerdo de él o de ella. Se acuerda del alma porque es parte de mí, de mi creación, ¿no? Entonces sí que en el hinduismo, igual que me imagino en todas las culturas y religiones, hay unos ritos premortuorio, prefunerario, o por decirlo de alguna forma, una extrema unción, pero también está de la persona que abandona el cuerpo en una forma inconsciente. Entonces Dios se acuerda de esta persona y le va a dar la oportunidad, como yo comentaba al principio de mi intervención, de continuar su trabajo, su esfuerzo espiritual en ir progresando de forma continua, en una continua evolución hasta liberarse del samsara. Entonces, aquella persona que ha tenido una vida espiritual, que por lo menos ha tenido un conocimiento, por muy básico que sea, de la escritura, de quién es Dios, cuál es nuestra misión en la tierra, pues Dios dice que en el momento de máximo peligro, cuando pierde su conciencia, o cuando no ha podido ser asistido espiritualmente por un sacerdote, un imán, etcétera, pues que Dios se ocupa personalmente de guiar su alma, con lo cual no queda, digamos, en un estado de carencia, ¿no? Muchas gracias. Y quería yo hacer otra pregunta, porque hace unos días un amigo de un hijo mío, es una pregunta un poco terrible, pero un muchacho brillante y muy buena persona se suicidó.
Y quería lanzar esta pregunta para ver cómo se contempla esto desde estas tres religiones, ¿no? Ahí tocamos un tema casi nuevo, ¿no? Porque de hecho es uno de los temas que queremos tratar más adelante. Pero bueno, Casi. no obstante, no sé si alguien quiere, Vicente o Sí, a mí Edu. me encantaría. Vale, Me brevemente, encantaría por favor. responder esa pregunta. De hecho, es un tema muy serio, muy serio. Y vamos a responderlo con la máxima misericordia posible, pero también haciendo honor a la verdad. Nadie puede venir aquí por decisión propia. Y eso me parece que es evidente, ¿no? Ninguno de nosotros ha escogido cuándo y cómo vamos a venir. Y una cosa debería entender todas las personas, independientemente de su creencia. Nadie puede decidir cuándo se va. Esto es un tema, creo que está clarísimo en todas las tradiciones, en todas, en todas. Nadie puede decidir cuándo se va. Y cuando alguien cree que puede decidir cuándo se va, por razones muy distintas, hay que ser muy comprensivo con los motivos que pueden llevar a una persona a quitarse la vida y las circunstancias. Creo que hay que ser muy comprensivo y no hay que juzgar, eso es muy importante. Pero sea como fuere, si alguien decide salir de la vida, que tenga por seguro que no sale de la vida. Es decir, puedes salir del cuerpo y eso es una de las cosas que la ciencia nos atestigua y efectivamente una persona cuando se quita la vida va a dejar de respirar, su cerebro va a dejar de funcionar, su mente o actividad mental va a dejar de ser cuantificable, pero no está fuera. Este es un tema un poco delicado. No estás fuera hasta que llegue tu momento. O sea, digamos que hay una puerta entre el mundo corpóreo y el mundo sutil, que es el que te da acceso al mundo espiritual. Y esa puerta no se abre hasta que llega tu momento. Con lo cual es una auténtica... No es una tontería, pero es una absurdidad, es un mal negocio. Es un mal negocio salir antes de que te llamen. Por eso, en general, es peor condición la de una persona que ha muerto físicamente y que en realidad la puerta está abierta para salir, pero que lo mantienen aquí. Esa condición no es en realidad problemática porque no van a cerrar la puerta. Ahora mismo, por ejemplo, tengo una persona querida que está en el hospital y probablemente la están manteniendo artificialmente en vida. La puerta está abierta, podríamos decir, ¿no? Y ya puede salir, podría salir hacia su siguiente estadio espiritual. Pero esta persona la van a mantener aquí hasta que lo decida, ¿no? Seguramente la familia, los médicos, y es muy respetable. O sea, la gente toma decisiones a partir de las mejores intenciones y esto hay que tenerlo claro, y es muy importante no entrar a juzgar. Pero es verdad que la puerta ya está abierta, esta señora podría irse perfectamente. De hecho, su hora ya ha llegado. Pero la van a esperar, no hay problema. Sin embargo, la otra persona, la que por cualquier razón decidiera pues, acabar con su vida, pero si la puerta no está abierta se va a tener que estar esperando en la puerta. Y eso desde luego que es muy desagradable, es una gran tortura, es una gran tortura. Alguien que creía que se iba a salir de aquello que le procura sufrimiento y encontrar que no ha hecho otra cosa sino que aumentar su sufrimiento, es un tormento que no se debería desear a nadie. Y todos estos... todas estas modas, que alientan al suicidio son verdaderamente shaitánicos. Y perdonad que utilice esta expresión, a la gente le da miedo, ¿no?, cuando se utilizan estas expresiones, pero no hay nada más shaitánico, más maligno en el mundo que alentar y fomentar y dar publicidad, buena publicidad, buen marketing al suicidio. Porque el suicidio es una gran fuente de sufrimiento para la persona que cae. Y por cierto, que desde el punto de vista teológico en el Islam, la persona que se suicida en general tiene misericordia, tiene un perdón, porque
la mayoría de personas que se suicidan no están en su sano juicio, ¿no? Por lo tanto, en el Islam eso está muy claro, ¿no? Cuando una persona no está en su sano juicio, no tiene responsabilidad, por lo tanto no se le van a pedir cuentas. Pero muy distinto es que haya otra persona que sí está en su sano juicio, ¿eh? Porque no es un eximente, y hablamos aquí en términos jurídicos, pero son espirituales, es decir, somos responsables. Y en la medida en que somos responsables hay que asumir, ¿no? que hay unas reglas, ¿no? Por lo tanto, ojalá que el caso del hijo de tu amigo sea fácil, ¿no? Porque también es verdad que hay ayuda para estas personas, no es que se las deje solas, ¿eh? Hay ayuda, sin duda, ¿eh? Yo quisiera intervenir también en esta pregunta, si se me permite. Claro que sí. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la psicología, el suicidio pues es una catástrofe. Es decir, yo he atendido a personas bueno, pues que han conocido familiares que se han suicidado, ¿no? Y de hecho, bueno, es un drama social, que refleja cómo está una sociedad, Es decir, el suicidio es una consecuencia grave de una enfermedad social. Es decir, una enfermedad social que también se va, digamos, concentrando también en familias desadaptativas, en familias enfermas y también pues, en núcleos educativos enfermos. Es decir, una persona que se suicida pues es un drama porque se suicida porque no tiene otra salida, no ve otra salida. Esa persona tiene un sufrimiento mental y espiritual insoportable. Es decir, conozco muchos casos, ¿no? Es decir, y sobre todo a nivel juvenil, es decir, porque el que una persona se suicide, hay muchísimos factores intervinientes. Para mí el más evidente es que no ha tenido figuras cercanas de apego, de comunicación, de apoyo, de comprensión. Esas figuras han fallado. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, porque existe pues una enfermedad a nivel colectivo. Que no se escucha a un niño, que no se escucha a un adolescente y que le lleve a tomar esta decisión tan espantosa, a mí me parece fatal. Es decir, se tiene todos estos casos. Yo no voy a hablar de suicidio a nivel trascendental porque ya tengo hasta mis compañeros ponentes para hablar de ello, pero yo sí quiero lanzar una voz, un grito en el aquí y en el ahora para atajar este drama, este problema que tenemos aquí y ahora, que se puede solucionar. La salud mental, por lo menos en España, no se ha cuidado lo suficiente. Se ha dado mucha oportunidades a la salud física, se ha atendido a la salud física, pero la salud mental está totalmente descuidada. Y lo sé porque yo me he dedicado a psicología clínica a nivel privado. Y esto no debería suceder. Es decir, las familias, los padres tenían que estar entrenados para estar atentos, muy atentos a los síntomas que los jóvenes, los niños puedan tener en un momento dado y que puedan intuir que ese puede ser el desenlace, ¿no? Los profesores, los padres, todos debemos estar pendientes y poner manos a la obra para hacer una sociedad, digamos, para curar la sociedad, que no sea una sociedad enferma, para que la sociedad en sí, que está compuesta de individuos, florezca, es decir, avance, evolucione, igual que nosotros como personas evolucionamos. A partir de nuestra evolución personal, las sociedades evolucionan, ¿no? Y el suicidio, de hecho, creo que últimamente sí que está haciendo una campaña importante de prevención del suicidio, que no creo que sea suficiente, pero por lo menos digamos que se ha visto.
se ha oteado un poquito el drama que estamos viviendo. Nada más. Muchas gracias. Pues en YouTube ya no tenemos más preguntas, así que doy paso otra vez a Mariano para que vaya concluyendo esta interesantísima reunión. Muchas gracias, Mar. Verdaderamente es un tema que, como digo, querríamos abordar con más profundidad más adelante, porque es muy, muy interesante. Yo por solamente un par de reseñas en cuanto a la reunión de hoy, me quedo con algunas cosas que han dicho nuestros ponentes religiosos que yo creo que son, digamos, coincidencias, o sea, son semejantes. Y si no es así, pido que por favor me rectifiquen, ¿no? Creo que todos han estado de acuerdo en que hay un solo Dios, bueno, eso es bastante evidente, que hay una evolución del alma, que en esa evolución no es suficiente solo una vida, sino que necesitamos más, continuar, es casi prácticamente imposible en esta vida. En definitiva, se resume en ser buena persona, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso también. También, por lo menos a ellos les he oído hablar de que existe un libre albedrío para elegir esa salvación, o sea, que no es algo impuesto, sino que se puede elegir a través de nuestro libre albedrío. Y también creo que están de acuerdo, si ahí se me corrigen, quizá, aunque no lo han mencionado, que hay como Dios está, o sea, una parte de Dios o una fracción, no sé, dentro de cada uno de nosotros, ¿no? No sé si en esto estábamos todos de acuerdo. Si nadie me dice nada, ni me replica, es que es así.